nosotros la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. ¿Cómo estás, Iliana? Qué gusto recibirte. Muy bien, gracias. Buena tarde a todos. Involucra muchas naciones, estos asuntos multilaterales en los cuales se involucran temas como migración, por ejemplo, la Asamblea General de la Organización de la UCDE. Claro, es un tema muy relevante porque la gobernanza internacional o la forma en que los estados interactúan es a través de las organizaciones internacionales. Y a nivel continental tenemos esta Organización de Estados Americanos, que tiene una serie de instrumentos o tratados que le dan vida porque se han logrado bajo el consenso de los propios miembros, en este caso 34. En el pasado recordemos que se habían hecho acusaciones muy álgidas, muy fuertes por parte de Luis Almagro, quien preside esta gran organización, en contra de la situación de Venezuela. Él había querido llevar a cabo el que se aplicara la Carta Democrática, que es un instrumento que en realidad invita a la institucionalidad de la democracia en los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos. No se realizó en mayo y se quedó en suspenso esa decisión y ahora se atrae a la Asamblea General que se celebra en estos días precisamente en Cancún. Uno de los grandes temas, básicamente el eje central, es diálogo y concertación para la prosperidad. Este es el título de esta Asamblea General. Y para que haya esta prosperidad, pues se requiere precisamente la seguridad y la realización de la democracia en plenitud. En Venezuela, lamentablemente, en los últimos acontecimientos han exacerbado las voces al interior de la oposición y de un gran segmento de la población, y ahora la OEA quiere atraer el tema de Venezuela como un eje vector de esta gran Asamblea General, para tratar de ejercer una condena entre los miembros para que se restituya el régimen democrático en Venezuela. Se necesitan 2/3 partes de los 34 miembros, incluidas la propia Venezuela. Hoy la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se levantó de la sesión y dijo que no participaría de esta Asamblea General. Así es que este ya es un primer enfrentamiento de uno de los miembros con la organización, que hay que decirlo. Venezuela ya también en el pasado, en este año, anunció que se va a salir de la Organización de Estados Americanos. Faltarán 24 meses para su salida en plenitud. En tanto eso ocurre, pues tiene que cumplir los mandatos y acatar las decisiones de la OEA. Lo que está por verse es si efectivamente se logra una condena respecto a la situación en Venezuela, que en este momento pues sí tiene bastantes críticas al interior y desde el plano internacional. Pero el caso con Venezuela es bastante particular con la OEA. Lo que quiero decir es que la OEA ha sido muy dura, muy aguda, más que aguda, para señalar a este país. No es la forma con la que suele expresarse con el resto de problemáticas que existen en otros estados integrantes de la OEA. Sí, fíjate que tiene que ver no solamente con el cumplimiento de estos tratados o instrumentos que le dan vida, sino también con un sesgo de la personalidad quien la preside. En el pasado, por ejemplo, Insulza intentó ir en contra de lo que se dijo que era un golpe de Estado, pero Honduras dijo que no lo era, en aquella época donde sacan a Manuel Zelaya y entra Micheletti provisionalmente. Ahí la gente decía que había un golpe de Estado y sin embargo la OEA no se pronunció, pero lo que sí hicieron los miembros fue emitir sanciones de carácter económica respecto de Honduras, y en este momento pues sí, han pasado otras situaciones dentro del continente que han pasado por alto. Simplemente algo muy importante. La Carta Democrática tiene como uno de sus valores, evidentemente, como otros, la libertad de expresión, pero no es el único valor que puede ser considerado por la democracia. El bienestar, la seguridad, la salud, la educación, que podría ser punto de crítica para muchos otros miembros de la Organización de Estados Americanos, y no necesariamente solo la libertad de expresión. Entonces sí hay una gran crítica a que por qué algunos miembros más que a otros, pero lo que es innegable, Huemanzin, es efectivamente la condición en la que están en este momento los enfrentamientos en Venezuela, el número de muertos por esos enfrentamientos, el número de presos políticos y lo más importante, que es lo que ha exacerbado esta situación, la voluntad del presidente venezolano de querer realizar una nueva constitución tras lo que fue un golpe constitucional donde el Tribunal Supremo de Justicia quiso quitarle poder a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Nacional, lo restituyó en su poder, pero ahora quieren una constitución que evidentemente facultará más al mandatario Maduro y fortalecerá su posición.
Lo que busca el pueblo venezolano es que esos 500 y pico de asambleístas que van a conformar la nueva asamblea constituyente, donde emanará un nuevo texto constitucional, tenga esta representatividad popular que se busca. Pero aquí hay una cuestión técnica muy importante. La Constitución venezolana sí efectivamente dispone la posibilidad de la generación de esta asamblea constituyente y el referéndum posterior. Las voces que están en oposición lo que dicen es no, primero queremos un referéndum para ver si queremos una nueva constitución y luego todo lo demás. Pero de acuerdo a su orden jurídico constitucional, pues en realidad sí es primero el nombramiento de los asambleístas y luego la emisión del texto constitucional. Entonces, entre el discurso político y el tecnicismo constitucional hay una brecha bastante importante, digna de análisis. Pero hoy por hoy se va a realizar la Asamblea General de la OEA en Cancún. Eso es un privilegio para este país como México, tener a estos secretarios de Relaciones Exteriores ahí para ver qué va a ocurrir. Y la otra parte interesante es ver la postura que guardarán respecto de Trump, Estados Unidos, dejando el decreto que había tenido Obama para el acercamiento o flexibilización de las medidas entre Estados Unidos y Cuba. También habrá que ver si esto lo abordan, ¿no? Llama la atención que Rex Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, no ha venido a esta sesión, mandó a su subsecretario, que en este caso es Sullivan, y ya nos habla precisamente de que no es tan interesante para ellos esta Asamblea General de la OEA, porque ¿por qué solo mandan al subsecretario? Sin minimizar su posición, era una reunión de cancilleres y no está llegando Rex Tillerson. Así es que esto tiene que ver un poco con este alejamiento de Cuba que rompe o fractura lo realizado por Barack Obama en esta nueva etapa del gobierno de Trump. Entonces, bueno, muy brevemente, tenemos unos cuantos segundos, hay que estar pendiente de qué situaciones que se vayan a dar en torno a esta reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Tema Venezuela. Cuba. Y hay que ver seguridad a nivel hemisférica, que sería el eje, que es básicamente crimen organizado. Hay que ver cuál es. Lo que mencionaba, el tema migración también. Va con eso. Cuando hablamos de seguridad puede ser seguridad humana, todo lo que tiene que ver precisamente con flujos migratorios desplazados al interior de los estados y por supuesto ver si no se eleva el tono entre los asistentes y presentes. La delegación de Venezuela fue de las más grandes, 25 miembros asistieron a esta reunión, la canciller con su grupo de trabajo. Hay que ver si no hay otro enfrentamiento. Recordemos que en el pasado hubo un clima álgido entre nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, y precisamente Delcy Rodríguez. No esperemos que no. Venezuela ha dicho que se retira, pero hay que ver cuál es la trascendencia de las decisiones que se tomen en este foro tan importante para este continente. Bien, pues migración es otro de los temas que ya estaremos muy al pendiente. ¿Qué es lo que ocurra? Es una situación también muy delicada la que se está viviendo actualmente en el continente. Sí, es correcto. Muchísimas gracias, Gracias, Liliana, por estar con nosotros. Hasta pronto.